Muy buenos días, doctora Liliana Arias. Me da muchísimo gusto tenerla aquí en este momento tan especial donde hemos querido de parte del Departamento de Medicina Familiar tener una memoria histórica de lo que ha sido el programa, cómo se ha desarrollado, cómo ha sido ese proceso. Bueno, quiero que sea usted misma la presentadora de Liliana Arias, que tiene muchas cosas que contar y mucha experiencia y muchas cosas que le debemos aquí en el Valle del Cauca y especialmente aquí en la Universidad del Valle, de Univalle, pues todo lo que se ha hecho y desde todos los ángulos que usted ha estado vinculado. Muchas gracias, Amanda. Pues un gusto para mí estar acá en esta conversación. Soy Liliana Arias Castillo, médica de la Universidad del Valle, orgullosamente egresada marianita del colegio, donde estuve de kinder a sexto. Y en la Universidad del Valle hice mi carrera de medicina. Terminé en 1982. Me tocaron varias contingencias el cambio curricular, que iba a pasar de 7 a 6 años y finalmente el grupo terminó en 8 años por, por todas las reivindicaciones y demás que tuvimos que hacer en esa época. Salí a hacer mi medicatura rural y luego hice la especialidad en medicina familiar del 17 de enero de 1984 al 16 de enero de 1987, haciendo parte del primer grupo de especialistas en medicina familiar, no solamente de Cali, en la Universidad del Valle, sino de Colombia. Ingresamos 13 compañeros en ese momento, el 17 de enero, y básicamente a los 2 meses estábamos 10. Y esos 10, pues terminamos ese 16 de enero del 87. Entonces, a nivel general mío, pues soy médica familiar, después hice otros estudios, he hecho varias especializaciones clínicas por ejemplo, hice sexología clínica, hice también docencia universitaria, educación médica, bueno, varias cosas y como digo yo, soy parte del activo de la Universidad del Valle, ya que desde que pasé a medicina en 1973, que nos tocó esperar un año a los 50 que pasamos en ese momento y que empezamos en 1974 hasta hoy que estamos en mayo del 2025, pues ya llevo 51 años y medio en la Universidad del Valle. No, qué maravilla. Y realmente he pasado mi vida acá. Yo salí a hacer mi servicio social obligatorio, salí después con una beca Fulbright que gané y estuve en Estados Unidos año y medio, casi 2 años. Y los otros estudios los he hecho pues estando acá y haciendo desplazamientos, pero todos pues han sido por mis cuentas. Nunca he tenido una comisión para hacer los estudios de posgrado. Y esto me ha dado la oportunidad de desempeñarme en la universidad desde 1996. Soy profesora titular. Yo empecé a honoren, después tenía 4 horas semanales. Ya en 1992 me nombraron de 4 horas. Desde el decanato directamente, no del departamento, aunque pues me adscribieron al departamento. Después me subieron a 6 horas y ya después me volví de tiempo completo. Y llegué a profesora titular, luego me dieron la distinción de profesora distinguida y he tenido la oportunidad pues de varias cosas en la universidad, o sea, fui presidente del comité de ética, fundadora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la facultad, que fue la primera de toda la universidad, después se creó la de nivel central. Igualmente estuve como asesora
rector del doctor Rojas de 1999 a 2003. En, en 2003 a 2004 estuve de directora del servicio de salud. Después estuve de decana 2 periodos, 2004 a 2010. Posteriormente fui jefe del departamento de medicina familiar y de 2015 a 2023 fui vicerrectora académica de la universidad. Y es muy importante destacar desde noviembre 20 de 2023 estoy de directora del servicio de salud de la Universidad del Valle, pero lo que quiero destacar es que bajo la rectoría del doctor Harold Crisotel y siendo los primeros de medicina familiar como residentes, estábamos iniciando el segundo año. El doctor Rizo nos convocó a esos primeros y nos preguntó si alguien se disponía para hacer un proyecto para crear este servicio de salud basado en medicina familiar. Este fue un hito muy grande porque en ese momento todos los cotizantes y beneficiarios tenían una tarjeta de Conmeva que iban directamente, si les dolía la cabeza, en una semana podían tener 7 citas con neurólogo, con oftalmólogo, con otorrino, con internista, con todo el mundo. Y el reto de él, porque él se había formado en Inglaterra, de colocar el modelo inglés de General Practitioners, que son acá en Colombia los médicos familiares, pues costó sudor y lágrimas, fue bastante difícil. Y básicamente 3 personas dijimos, sí, él nos miraba y nadie levantaba la mano, y yo levanté la mano y la levantamos el doctor Orlando Espinosa y el doctor Carlos Erazo, y realmente los 3 hicimos todo el diseño que incorporó después a los otros compañeros, porque ya teníamos residentes de primer año y nosotros estábamos en segundo. Pero digo que fue un reto muy grande porque es que nosotros, estos 10 primeros, ni siquiera terminamos nuestra formación con familias, se asignó otro lugar y fue el servicio de salud. Entonces nosotros empezamos a tener cada uno 500 familias más o menos, pero en el servicio de salud de la Universidad del Valle. Y algunos de los ya de segundo año y los que estaban en primer año siguieron con las familias en el CAR La Ceiba. Y realmente cuando uno mira 40 años después, que esto fue en 1985, hoy, cómo, o sea, cómo se hizo eso, pues, y yo se lo digo, ahora en diciembre me reunía con el doctor Rizzo y le decía, usted, además de visionario, de pionero, pues fue un valiente, porque en una universidad como la nuestra, con todo el tema de los gremios, de las oposiciones, de las reivindicaciones, haber logrado esto fue duro, y obviamente para nosotros fue muy duro porque nos insultaban, nos gritaban, nos amenazaban, pero seguimos, y ahora lo que defienden todos los estamentos es el servicio de salud, correcto, de la Universidad del Valle. De manera pues como resumida, eso, bueno, las cosas, cofundadora de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar mucho tiempo, presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, que reúne 20 países, y fundadora de la Confederación, miembro del Consejo Mundial de Medicina Familiar. O sea, he estado toda mi vida pues, no solamente en el nivel local, sino nacional, internacional y mundial, dedicada a la medicina familiar. Qué maravilla, doctora. Pues después de todo esto es evidente la formación, es evidentemente el estudio, la dedicación, el amor, la fortaleza que has tenido para poder estar aquí donde estás. Y con todos esos estudios, no solamente a nivel local,
sino internacionalmente también. Y de tu parte pues, ha sido con mucha fuerza, porque ha sido también de tu voluntad que has estado haciendo estudios, no directamente de la universidad, pero se nota también esa gran experiencia y ese proceso que has llevado a cabo aquí en el Departamento de Salud y en el Departamento de Medicina Familiar y ahora con todo este proceso que vuelve otra vez a trabajar, que vuelve otra vez a coger riendas aquí con el Servicio de Salud en la Universidad del Valle, Meléndez, pues la experiencia es inigualable, porque has estado en todos los sitios, en todos los lugares, nacional, local y con una gran dedicación. Pues felicitaciones, doctora, por todo eso, porque todavía faltan muchas cosas más que nos vas a narrar desde la parte de género, desde la parte de la sexualidad, de parte de otras situaciones, pero ya en el transcurso de esta entrevista, pues humildemente trataré de hacer las preguntas que sean convenientes para que tú puedas tener la amplitud para ampliar estos mensajes y este proceso. Cuéntenos, doctora Liliana, cómo se ha venido desarrollando el proceso de como médica residente y como estudiante de la especialización en medicina familiar. Para nosotros los 10 primeros que iniciamos en enero del 84, pues fue todo un reto, obviamente, porque a veces cuando uno habla con los residentes ahora que siempre a veces se quejan o que demandan otras cosas, me retrotraigo a lo que nos tocó a nosotros y cuando empezamos ni siquiera teníamos, sí, no teníamos orden de rotaciones, no teníamos espacios. Yo tengo una historia fotográfica bastante interesante de toda esa época. Ujú. Y lo que destaco es que tuvimos a un gran líder, el doctor Diego Mejía Gómez, que siendo médico internista y nefrólogo, y que él se fue a Estados Unidos en su año sabático con beca de la Fundación Kellogg, porque en ese momento, y acabamos de celebrar la semana pasada la novena cumbre iberoamericana de medicina familiar, y les contaba a los demás parte de la historia pues de la CIM, pero la mayoría de programas de medicina familiar en Latinoamérica se dieron en la década de los 80, porque la Kellogg se había hecho una reunión de el médico familiar, el médico general, una respuesta al futuro en Punta del Este, Uruguay, y finalmente allí concluían que solamente un médico general con estudios de pregrado no era suficiente y que se requería crear una especialidad de medicina familiar, que es una especialidad generalista, pero que requería el entrenamiento de los 3 años para profundizar en lo epidemiológicamente más frecuente, pero para que tuviera el espectro de poder ver a las personas durante todo su ciclo vital individual, es decir, desde la concepción hasta su muerte, si era a los 20 o a los 100 o 110 años como los centenarios ahora, y que existía un ciclo vital familiar que tenía incidencia en todo lo que es el proceso vital humano y en el tema de salud o enfermedad o recuperación de la misma. Entonces, a partir de eso se hicieron unas bolsas viajeras, así se llamaban, de la Fundación Kellogg, y el doctor Diego Mejía se fue con una de estas bolsas viajeras a Estados Unidos con el propósito de hacer un año de pasantía allá y estar con los líderes, al menos con 4 grandes líderes de la medicina familiar en ese momento en Estados Unidos y en el mundo, y regresar a la Universidad del Valle para crear una especialización, una rotación
de medicina familiar en el pregrado, así como estaban las rotaciones de pediatría, medicina interna, entonces había que crear la de medicina familiar. Cuando él regresa, después de estar con líderes muy importantes como Ian McQueenie de Canadá, como Lynn Carmichael que estaba en la Florida, como Gabriel Smilstein que estaba en, en Seattle, y que estaba, después él fue a la Universidad de Davis en California, pero que estaba en ese momento en el norte, pues en el estado de Washington, y de reunirse con Jack Medali, que estaba en Cleveland, en Ohio. En ese tiempo, además, se reunió con otra gente, con McCarran Bay, se reunió con los filósofos de la medicina familiar como Gail Stephens. Y bueno, podría nombrar muchos a quienes, gracias a Dios, tuve la fortuna también de conocer después y de estar con ellos. Estuve un año con Gabriel Smithstein, el creador del Atlas familiar, haciendo uno de mis fellowships en Estados Unidos. Entonces, el doctor Mejía, después de todo eso, regresa y dice no. Y le dice al doctor Bolaños, quien era el decano, Oscar Bolaños Manrique, le dice no, definitivamente esto no basta con hacer una rotación de un mes en medicina familiar. Yo considero que acá nosotros tenemos que hacer es la especialidad de medicina familiar. Y es a su regreso, siendo internista nefrólogo, que con el decano, quien es un internista, entonces deciden, pues entonces vamos a apuntarle a medicina familiar. Y él había regresado en el 83, sí, fines del 82, se había reintegrado pues a la universidad y empezó a trabajar esto. Y en octubre de 1983 sale una convocatoria para aplicar a especialidad en medicina familiar. Nos presentamos un poco más de 30 aspirantes, como 34 si mal no recuerdo, y finalmente fuimos seleccionados los 13 y a los 2 meses, pues 3 personas se retiraron. Una se volvió salubrista, otra se volvió ginecobstetra y otra se fue a psiquiatría, no, tal vez de psiquiatría fue después. Bueno, quedamos 10, varios egresados de medicina de Univalle y otros egresados de la del Cauca, como el doctor Herrera y el doctor Erazo, egresados de la Nacional, egresados pues de otras partes. Empezamos entonces este 17 de enero con muchas expectativas y con mucho ánimo y mucha disposición de la universidad y de la decanatura. Vale la pena aclarar que ahora pues hay las becas crédito de los residentes. En esa época, con la Fundación Kellogg, se hicieron varios convenios, 2 convenios esencialmente. Un convenio del Instituto de Seguro Social de la Universidad del Valle, que era para poder darnos un centro de atención básica que lo llamaban en esa época, que era el CAB, Centro de Atención Básica, en el barrio La Selva, y con ese centro de atención básica nosotros íbamos a tener un espacio para hacer y practicar medicina familiar. Se había trabajado el convenio para que estuviera la Secretaría de Salud Municipal, pero a última hora se salieron del convenio. Pues con el doctor Carlos Agualimpia del Seguro Social, el doctor Oscar Bolaños de la Universidad del Valle y con una contribución absolutamente importante de la Fundación para la Educación Superior de la FES,
con el doctor Alex Cobo, que estaba como presidente. Alex Cobo nos dio todas las facilidades para que se manejara un fondo de contrapartida y con eso se financiara pues, lo que demandaba estas actividades de los nuevos residentes. Y destaco esto porque casi nadie lo conoce, pero fue importante que a nosotros, como primeros residentes de medicina familiar, nos dieron durante los 3 años un almuerzo tipo residentes de Estados Unidos. Hicieron un convenio con una empresa que surgió en ese momento que se llamaba McClub, que estaba en donde ahora es el teatro de Imbanaco, donde está en la parte, y a nosotros todos los días nos llevaban a la facultad el almuerzo y además nos daban un estipendio de 20.000 pesos mensuales, pues que era, o sea, una maravilla. Les estoy hablando de hace 41 años. Entonces, nosotros teníamos eso pues para las fotocopias y como teníamos desplazamientos a otras partes, eso fue muy, muy importante. Pues también está ese convenio de la Universidad del Valle con la FES, ¿cierto? Y de allí, cuando, cuando nosotros empezamos, hubo otra gente que le colaboró mucho al doctor Diego Mejía y que hay que hacer honor a esto. Estaba el doctor Alfredo Aguirre Castaño, ya falleció también, quien junto con el doctor Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia y Alfredo Aguirre Castaño fueron los latinoamericanos y pues obviamente los colombianos que asistieron a Alma-Ata, a Kazajstán, la antigua Unión Soviética, en septiembre de 1978. Y eso es muy importante para lo que describiré más adelante, pero el doctor Alfredo Aguirre Castaño, quien era pediatra y salubrista, un poco en la Escuela de Salud Pública, en el área de salud pública en esa época, no se han armado las escuelas como tal, no tenía tanto eco porque la gente consideraba que atención primaria, o sea, que era eso, no tenía importancia. Y él se dedicó de entero a medicina familiar y los primeros que empezamos tuvimos el gran privilegio de tenerlo y aprender de él absolutamente todo, todo lo que quisiéramos aprender. Entonces fue una persona muy importante. Igual el doctor Carlos León, también fallecido, que él era del Consejo Mundial de Psiquiatría de la OMS, una persona brillante, pero también a veces estas personas no tienen tanto eco en su, como se dice, nadie es profeta en su tierra, y él trabajaba mucho el tema, él era muy espiritual, o sea, nosotros somos biopsicosociales espirituales, y él tenía todo el tema de espiritualidad, no de religiosidad, sino de trascendencia, de otras cosas. Manejaba todo el tema del chamanismo increíblemente y manejaba la psiconeuroinmunoendocrinología. Tuvimos la fortuna de que nos hicieran los grupos Valiant durante 3 años. Bueno, realmente 2 años, 9 meses, porque no empezamos como a los 3 meses. Y teníamos reunión todos los miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche con él, esos primeros residentes, que fue muy importante en nuestra formación, o sea, como personas, como una de las características del médico familiar es saber mirarse a sí mismo, poder hacer introspección. Teníamos los grupos para ver las personas que nos llegaban como pacientes difíciles. Y yo tuve la fortuna de que él me dijo, si usted quiere trabajar lo de sexualidad y si tiene 2 horas más de su tiempo y si me estudia lo que yo le ponga, yo la entreno como terapeuta. E hice eso.
por mi cuenta fuera de todo mi currículum Ujú. y estuve 2 años y medio aprendiendo terapia con el doctor Carlos León. Otros personajes muy importantes en esa época, los otros especialistas que realmente sí creían y apostaban por medicina familiar. El doctor Luis Fernando Gaviria también, ya fallecido, de psiquiatría. Teníamos a los pediatras, el doctor Humberto Rey. Teníamos urología en general, estuvo siempre de acuerdo, pero había unas áreas que no, por ejemplo, ginecobstetricia, no todos, pero quien estaba en la jefatura en ese momento fue, podría decir, cruel con nosotros. Cuando llegaron 2 residentes a rotar allá y se presentaron, dijo que ese es embeleco de medicina familiar, se van de acá y Vale. subieron con lágrimas en los ojos a hablar con el decano, con el doctor Mejía, y ellos tuvieron que venir y finalmente se arregló, pero fueron pruebas muy duras. Y nosotros nos tocó realmente resistir que nos dijeran eso qué es, qué hace acá, ustedes no sirven para nada, bueno, todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos, nos reuníamos y el doctor Mejía nos iba diciendo, medicina familiar es esto, esto. Nosotros le decíamos, y las rotaciones, y cuando empezábamos, él nos mostraba un cuadrito, por allí lo debo de tener todavía, donde nos decía, y eso sí fue claro desde el principio, ustedes van a estar medio tiempo con sus familias que van a seguir los 3 años, y esto va a ser por las tardes, y van a estar medio tiempo en rotaciones clínicas para reforzar sus conocimientos en lo que es más frecuente. Sí estaba definido más o menos que iba a ser medicina interna, pediatría, cirugía, psiquiatría, gineco, o sea, las grandes, ya en segundo año íbamos a ver las subespecialidades, digamos, pero fue muy simpático porque para tercer año todavía no estaba nada de eso. Un personaje importantísimo que no mencioné, el doctor Hernando Gallo, también fallecido, cirujano, que tenía unas conexiones muy importantes con personas del sector privado de Cali, personas muy acomodadas, y fue que nos abrió la puerta para que pudiéramos hacer una rotación en San Joaquín, área de Candelaria, que pues les podré contar de eso después. Pero, ¿por qué traigo esto en este momento? Porque básicamente el tercer año no estaba organizado Claro. todavía. Entonces, para el tercer año se había definido que tuviéramos rotación electiva de 4 meses, o sea, que cada uno, pues, como en lo que quisiera. En ese momento fue realmente electiva, no selectiva. O sea, uno podía escoger. Y entonces con este grupo nosotros organizamos básicamente Orlando, Carlos Erazo, Liliana Gómez y yo organizamos nuestra rotación electiva que era en educación, en salud y para la salud, con profesores de acá de Meléndez, Pedro Supelano, quien falleció, con Álvaro Tomás, Margarita Londoño, comunicadora, quien también falleció. Y eso fue una magia. Hablamos también con Incolballet a través de un contacto Ujú. que teníamos y organizamos una rotación con adolescentes en Incolballet que la hicimos nosotros 4. La rotación de comunidad la organizamos Carlos, Orlando y yo en San Joaquín con el doctor Gallo y con el doctor Mejía. Y así se fue conformando lo que fue ese tercer año. Ya durante todos estos 40 años, esto se ha ido reestructurando dependiendo de las necesidades, pero es muy importante anotar que rotaciones que tenemos ahora, como lo que es la parte de educación, Ujú. está desde que la creamos allí.
lo que es la parte de adolescencia, después tuve oportunidad de ya volverla como una rotación, pues hace muchos años la creé. Creé igualmente sexología, de más de 2 décadas que los residentes la están haciendo. Y se creó comunidad, o sea, muchos residentes rotaron por San Joaquín hasta que nos echaron de San Joaquín. Y les podré comentar de eso es porque después yo recibía a los residentes en el Diamante y allí hacían parte de comunidad. Y después esta área de comunidad ha tenido muchos altibajos, muchas cimas y valles, y realmente es algo muy importante que se tiene que rescatar, diría yo, y volver a reorientar. Entonces, cuando me preguntas cómo se dio, pues yo te diría algo fundamental, lo básico fue eso. Teniendo en cuenta 2 cosas, cuando nosotros llegamos al la Selva, ya empezados matriculados como residentes del primer año, pues obviamente no se había adecuado. Se logró hacer un auditorio porque íbamos a tener las grandes sesiones, que esas están desde el principio. Otras cosas, la primera gran sesión de medicina familiar en Colombia la di yo. Fue muy interesante, fue sobre el definió de una ictericia neonatal que el nombre de esa ictericia que es rarísima es síndrome de Aries, así se llama, y la vida no da casualidades sino causalidades. Mi hijo cuando nació presentó el síndrome de ictericia por leche materna. Entonces, bueno, es lo que se da en la vida. Pero no teníamos ni auditorio. Yo tengo las fotos de eso, removiendo la tierra, o sea, muy interesante. Después se hizo el auditorio, se arreglaron los consultorios para que tuviéramos un corredor interno, cosa que nosotros pudiéramos salir de nuestro consultorio hacia adentro e interconsultar con los profesores y los pacientes entraban por acá. Entonces, todo eso lo adecuamos. Estaba el doctor Raúl Erazo como coordinador de la Selva, que nos dio muchísimo apoyo y es innegable toda la fortaleza que nos dio a nosotros el Instituto de Seguro Social con el doctor Carlos Agualipia. Tengo también las fotos de la firma de ese convenio y de todo lo demás. Entonces, esa fue una cosa importante y algo cuando nos reuníamos con el doctor Mejía y él nos empezaba a decir las cosas y nosotros así. Y un día un compañero, el doctor Marco Tulio Salazar, sale y le pregunta al doctor Mejía, bueno, pero es que medicina como a los 2 meses y medio, nosotros no estamos haciendo medicina familiar. A mí no me ha llegado ninguna familia, el papá, la mamá y los nietos cogidos de la mano. Yo no he recibido todavía eso. Eso fue muy simpático para todos nosotros porque obviamente medicina familiar tiene un enfoque centrado en la persona y las familias pueden ser una persona, dos, cinco, pero uno puede ingresar a la medicina familiar o por una persona, o por toda la familia, o por la comunidad, ¿se me entiende? Entonces fue todo el proceso de entender eso y sí destaco mucho lo que era la sabiduría del doctor Mejía, lo que nos enseñó a tener un pensamiento sistémico y complejo, lo que nos insistió tanto con la teoría general de sistemas de Bertalanffy. Y realmente yo creo que si un médico familiar no entiende eso, no va a poder ser ese médico familiar integral que debemos ser. Él nos hablaba, siempre estaba adelante. Desde esa época nos hablaba de la teoría cuántica, nos hablaba de los olones, nos hablaba de los sistemas. Era una belleza. Lo temí.
Además, espiritualmente lo que tenía. No, es que era un tipo sabio, culto, educado, caballero. Ajá. Y nosotros tuvimos unas oportunidades muy lindas porque realmente el trato era como personas. Y como estábamos de alguna manera, éramos experimento también con la Kendo. Por ejemplo, cuando terminamos, vinieron funcionarios de la Kendo, el doctor Mario, vinieron, nos hicieron una gran reunión. Teníamos y se conseguía para pagar a algunos docentes. Nosotros, fíjense que no teníamos ningún modelo de médico familiar como tal entre nuestros profesores, pero el doctor Bolaños y el doctor Mejía, con apoyo de la que se encargaron de traernos a nosotros notables médicos familiares del mundo. Nosotros tuvimos a Pamela Pam, que era una médica familiar inglesa, que ella estuvo con nosotras como nannies, con nosotras en el Capla Selva, pero tuvimos a Hiram Curry, tuvimos a Stephen Span, tuvimos a Steve, eh, estaba Pedro Iturbe, Julio Seitrin, Tommy Owens, o sea, los grandes, y ellos nos iban enseñar su modelado, pero hubo algo muy importante y es que nosotros mismos modelamos lo que era para nosotros el médico familiar. Y eso es inédito y eso es único. O sea, yo creo que ya es, o sea, fue una gran labor. Y el doctor Mejía nos hacíamos reuniones en diciembre. O sea, era aplicar en la práctica lo que es el deber ser del médico familiar. La integralidad no solo con una exigencia académica muy grande, sino con los aspectos psicosociales que se tenían. Y allí pues tuvimos realmente, y claro, me quedan muchas personas por nombrar en medicina interna, Carlos Victoria, después tuvimos a Freddy Briceño, el gineco, o sea, mucha gente. Al principio nos rechazaban y después ya muchos querían ser profesores de medicina familiar. Qué bien. O sea, vuelvo a insistir en esta gran experiencia y en esa enseñanza adquirida también a través del doctor Diego Mejía y cómo ustedes fueron como una esponja, digamos, también, y especialmente tú, sí, cómo fuiste recogiendo y cómo fuiste adaptando y cómo fuiste realizando ese contacto con los otros y también se combinaron cosas, se combinó el arte, se combinó la creatividad, se combinó la enseñanza, la educación, la integralidad como tal, pero no solamente académicamente, sino en su universo total del ser humano. Sí, y allí debo mencionar algo muy importante y es que la Universidad del Valle tuvo un intento de hacer algo como, que uno podría decir ahora, era como medicina familiar y creó a fines como en los 70, creó una especialidad con salud pública que era como de medicina preventiva y que duraba 2 años y ellos hacían 6 meses de cirugía, 6 de medicina interna, 6 de gineco y 6 de pediatría. Y tenían todo el componente de salud pública, lo mezclaban allí. Allí se formaron 3 personajes importantes. El doctor Arno Bromet, que fue nuestro profesor tantos años y que él empezó cuando empezó el programa. En enero del 84, él empezó siendo profesor nuestro. Estaba el doctor Carlos Osorio, que después estuvo en salud ocupacional y salud pública muchos años y que también ayudó mucho para medicina familiar. Y el doctor, ay, ¿cómo se me va a ir el nombre? Bueno, doctor judío, quien él se fue para Bogotá y ellos 3 se formaron allí en la universidad. Años después, muchos años después, cuando
porque obviamente no eran médicos familiares, ellos no vieron componentes de familia ni nada de eso. Después yo tuve oportunidad de ser presidenta de ASCOFAME, en la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que reúne 62 escuelas de medicina, y gestioné y logramos que el doctor Bromet fuera homologado como médico familiar, pero pues, esto como 20 años después, más o menos, 20 y pico. Sí, porque realmente, claro, estuvo él también como profesor, hizo el proceso de aprendizaje con nosotros en esa época. En Galiz, que ya me acordé. El Galiz, tercero. el tercero. Ajá. Galiski, sí. Bueno, Sí, Galinsky. Galiski, no Giliski, sino Galiski. Bueno, y ellos fueron personajes muy importantes. El doctor Bromes fue muy importante y el doctor Álvaro Morales. Él era un psicoanalista que nos acompañó también desde ese enero y era apoyo en toda la parte de salud mental. El doctor Morales tenía un problema de esas esclerosis progresivas y lo alcanzamos a ver que se paraba, después terminó en silla de ruedas todo su tiempo, pero él tenía un componente muy importante que además de estar casado con un artista, él era un cultor y estaba rodeado de los de Polo, de todos los artistas de Cali. Entonces nosotros en esa época teníamos al mes una gran sesión que era de arte o de cultura o de otra cosa. Lastimosamente eso se ha perdido, pero para nosotros eso fue muy importante como formación integral. Entonces, el doctor Bromet, el doctor Morales empezaron con nosotros en ese momento. En ese momento. Qué bien. Demasiada información que no se conocía. Bueno, doctora Liliana, ¿podría contarme acerca de la estrategia de atención primaria que se llevó a cabo en Alma Ata y cómo fue esa participación y su trascendencia de los representantes de Univalle? Alma Ata fue la Conferencia Mundial de Atención Primaria que se hizo 11 de septiembre de 1978 en Kazajstán, Rusia y antigua Unión Soviética, y que reunió a los países del mundo y a los organismos multilaterales como bueno, lo que existía en ese momento, para pensar que se tenía que hacer una estrategia que llevara a lograr la salud para todos en el año 2000. Siempre digo yo que nunca definieron el 2000 qué, entonces puede ser el 2999, porque todavía no hemos logrado que se llegue a ese ideal. Pero el compromiso estuvo y digamos que los principios son muy valiosos, siguen siendo completamente válidos en el sentido de lograr esa salud para todos y que cada país logre los avances con una tecnología apropiada, con costo-beneficio, con los desarrollos acordes a los contextos y con el compromiso y la voluntad política de los países. Como les digo, pues no se ha hecho, se hizo Alma Ata 40 años después. Tuve oportunidad de estar pues y de trabajar en los documentos que se hicieron para esto. Después se ha hecho la renovación de la atención primaria en salud. Y ahora, pues con OPS seguimos en todo el tema. Algunos países que se comprometieron lo han logrado y aquí yo debo dar el ejemplo. Colombia empezó ese 14 de enero del 84, 17 de enero del 84,
Cuba empezó en enero de 1984 la formación de especialistas en medicina familiar también. A la fecha nosotros somos más o menos, mal contados, 1.200 especialistas en medicina familiar en Colombia, contando los que se han formado en otras partes y vienen y demás. En Cuba, en este momento son 42.000. Y simplemente digo esto porque allí está la evidencia de lo que es una política estatal a lo que es una lucha para que entiendan el sentido. Ahora vemos lo que está pasando acá con implementar atención primaria, pero siguen con la idea de que atención primaria es baja tecnología, es barata, es mala atención y es de baja calidad, que es para pobres y eso no es atención primaria. Atención primaria es una estrategia que busca que se pueda trabajar desde todos los niveles de atención para que las personas tengan un equipo de cuidado básico y puedan tener acceso a ese servicio. Y este equipo teje redes y tiene mecanismos de referencia y contrarreferencia para otros niveles que se puedan requerir, pero siempre va a tener la continuidad. En Cuba esto funciona. En Cuba ya hay un médico para 100 familias, vive en el vecindario y más o menos tienen una resolutividad del 93-94%, es decir, solamente un 6% de las personas van a los policlínicos y van a los hospitales de tercer nivel. Hay otros países que han aplicado la atención primaria también de muy buena manera, Canadá, cuando uno ve Australia, cuando ve algunos elementos en Reino Unido. Acá, por ejemplo, Chile tiene unos avances muy grandes con equipos de salud familiar y los centros que se llaman los CESFAM, los Centros para Atención en Salud Familiar. Y bueno, podría mencionar, pues, realmente he recorrido y directamente he podido ser testigo de lo que son los avances. Entonces, Almata fue muy importante para eso, pero tenemos que seguir trabajando en lo que son los principios, en lo que es Almata renovada y en poder lograr, ahora esto se va mezclando con organismos multilaterales como Naciones Unidas cuando se plantean, por ejemplo, primero los objetivos de desarrollo del milenio, que también finitivó su tiempo y que ahora se plantean como los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales están las áreas básicas que finalmente reúnen desde mi perspectiva lo que son los determinantes sociales de la salud, que en nuestra época, cuando nos entrenamos y con el doctor Alfredo Aguirre, hablábamos de componentes y condicionantes del bienestar, porque nosotros podemos dar en un momento dado el manejo de un niño o niña que pueda tener una diarrea, pero si vuelve como cuando trabaja en Agua Blanca al retiro o a Vergel Bajo y pasa el caño por ahí y no tiene agua potable, pues va a volver con la diarrea. Entonces, fundamental entender que la salud es una resultante de esos determinantes sociales y que si no trabajamos conjuntamente esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con educación, con salir de la pobreza, tienen que ver con la equidad de géneros, le llamo yo porque ellos lo plantean como género y somos géneros, que tiene que ver con las posibilidades de trabajo, energía, bueno, de ambiente. O sea, no vamos a hacer nada. Entonces, la atención primaria esencialmente tiene que trabajarse con participación comunitaria, con una visión, la plantean intersectorial, para mí es transectorial, tenemos que ir más allá de eso y obviamente hay que aplicar lo que es la tecnología apropiada, hay que tener los recursos para esto, porque la atención primaria requiere recursos. O sea, no es ni de baja calidad ni es de bajos recursos. Uno
sabe, y lo hemos demostrado acá en el servicio de salud, con personas como la doctora Dora Patricia Bernal, que lleva 40 años siguiendo a sus familias, como tenemos a las personas que pueden, algunas tener hipertensión o diabetes, pero no tienen ninguna de las personas en diálisis, Ujú. no les da infarto. Tenemos una sobrevida más grande que en digamos, la expectativa de vida de Colombia. Entonces, estas son cosas que se ven a mediano y largo plazo y que nosotros las hemos podido evidenciar y es, digamos, la riqueza de la atención primaria. Pero desafortunadamente no la entienden los gobiernos ni la entienden otras personas del sector salud. Exacto. Y para eso también hay que tener conciencia, Obvio. porque si no, entonces se seguirá repitiendo lo mismo que hace 50, 60 o más años y el proceso no se alcanza a ver, sino que empieza a ser tan repetitivo que se presenta la muerte, se presentan las negatividades a nivel social, político, económico y cultural y no nos deja ver, no nos deja, es como ponerle una barrera a esos procesos tan importantes como es la atención primaria y que si no hay una claridad, tanto de unos como de nosotros a nivel político y social y espiritual también, pues la trascendencia no se verá. Ujú. Y es a través del tiempo que también lo vamos a mostrar. Bien, doctora. ¿Podría contarme acerca de la estrategia de atención primaria que se llevó a cabo en Almatán? Bueno, o sea, ya se la hice. Me gustaría que me contara cómo fue la experiencia que tuve con el trabajo comunitario llevado a cabo en el Centro de Salud La Selva específicamente. Pues en la selva nosotros teníamos cada uno su grupo asignado de familias y esto. Mm, Teníamos equipo con la auxiliar de enfermería, la auxiliar de estadística, había la enfermera jefe. En el mismo centro teníamos los servicios de odontología y podíamos trabajar con grupos, sí, con grupos por ciclo vital, por ejemplo, o por grupos por un problema específico, como el grupo de personas con hipertensión y demás. Hacíamos además la visita domiciliaria y digamos que en lo que fue esa primera consolidación, la parte comunitaria no estaba tan centrada, o sea, quiero que se me entienda, no es que no se hiciera, se hacía a través de estas otras cosas, pero teníamos también otro foco de comunidad que fue importantísimo y que la hacíamos y allá rotábamos, rotamos los primeros, construimos la rotación y entonces a partir de allí los otros residentes rotaban y esto lo hicimos en San Joaquín, Candelaria. Allí hago un paréntesis porque en Candelaria hubo una rotación comunitaria de muchos años que empezó en la década de los 60 y que terminó, las últimas personas que rotamos allí fuimos Marta Cecilia Alarcón y Liliana Arias Castillo. Y esto fue en 1982, cuando hacíamos nuestro año de internado. Nosotras decidimos irnos allá, nos dijeron esto ya se está acabando, ustedes tienen que asumir su vivienda, su comida, no, su comida, les damos dormida en una casita frente al hospital y nosotros lo hicimos. Bueno, Estuvimos 2 meses allá y fue maravilloso. Candelaria para la Universidad del Valle ha sido muy importante porque, digamos, los estudios pilotos para anticoncepción se hicieron en Candelaria Valle con los grandes magos, el doctor Edgar Cobo, ginecobstetra, también ya fallecido, con los salubristas, pues allá es uno de los lugares que siempre evoca el doctor Rodrigo Guerrero. eh, o sea, allá se rotaba y era una maravilla porque combinaba buena atención, buen trabajo con la comunidad y muy buena actividad social en Candelaria.
Entonces, digamos, yo tenía el antecedente de haber estado en Candelaria, además que lo conocía mucho porque unos tíos vivían allá, entonces yo seguí, y mi hermano, mi primo, bueno, rotaban allá. Cuando empezamos con eso, el doctor Hernando Gale nos dice, yo tengo una familia, en la familia Villegas, que ellos tienen una avícola en San Joaquín, una avícola que es muy conocida acá, pues no voy a decir el nombre, y ellos quieren que ustedes hagan acciones allá en la comunidad, veamos a ver qué pasa. Y nosotros dijimos, listo, vamos, hicimos lo que ahora se llama el análisis situacional en salud, OASIS. En esa época no se llamaba así. Nosotros dijimos, Carlos, Orlando y yo dijimos, vamos a ver qué es lo que encontramos allá. Llegábamos 7 de la mañana allá, eso uno entra por el frente de Cabaza para adentro. Allá está lo que es San Joaquín. Y salíamos 6, 7 de la noche. O sea, era un trabajo muy intenso. Entonces, lo primero que detectamos es cómo está la gente está sin empleo. Encontramos que los niños en la escuela mm, había niveles de nutrición. O sea, hicimos examen físico de todos los niñitos de la escuela, hicimos como toda la cartografía, cómo estaban, qué problemas de caries, qué parasitismo, los desparasitamos. Bueno, hicimos todo eso. Encontramos que en el territorio habían huecos. Y decíamos, estos huecos, ¿por qué son? Y es que sacaban la tierra para hacer ladrillos, ¿sí? Y había varias ladrilleras en la zona, pero esos huecos estaban allí. Y así pues podría decirles muchas otras cosas que encontramos. Lo también de comentar es que todo era de la familia, ¿sí? Entonces, la iglesia se abría cuando la familia pasaba las llaves para que se abriera la iglesia. La escuela, pues también los dueños eran ellos. Y hay un principio que nosotros tenemos a nivel iberoamericano eh, que se acuñó con mi gran amigo, médico familiar argentino. O sea, siempre lo hablábamos así. Él ya murió. La medicina familiar y la atención primaria son revolucionarias. Y si uno piensa en el cuidado de la gente, piensa en que la gente esté bien, que tenga sus derechos, necesariamente puede causar ampolla muchas veces en distintos lugares. Y nosotros lo que empezamos a hacer fue, bueno, ¿y qué hacemos con estos huecos? Nos vinimos a la CDC y hablamos, decíamos, y eso no los podemos volver lagos piscícolas. Y nos conseguimos los alevines, nos conseguimos, bueno, llenamos, hicimos los lagos, sembramos tucunares, sembramos varios pescados. Lo de las ladrilleras, pues que se volvieran cooperativas de trabajo asociado para que la gente también tuviera sus ingresos con los chicos y chicas de la escuela después de hacer todo para educación, hacer odontología, limpieza, todo el tema. Entonces los empezamos a que aprendieran lo que era ser productivo, lo que era el ahorro. Hicimos huertas escolares que fueran de corto ciclo, entonces luego cosechaban su cilantro y la cebolla y se la vendían a la comunidad o la llevaban a sus casas. Y todo esto con el trabajo de empoderamiento de la gente y de conciencia, pues, cierto. Y finalmente, obviamente, esto pues ya creó un ambiente distinto y decidieron
echarnos de San Joaquín, porque pues estábamos haciendo mucha revolución, pero por fortuna alcanzaron a rodar como 2 años y medio, 3 años. Y obviamente la comunidad de San Joaquín no vuelve a ser la misma de antes. Claro. Entonces, ese fue, por ejemplo, atención primaria estando haciendo la residencia, haciendo San Joaquín. Y para esa época ya los primeros no teníamos las familias en el Selva, sino que las veíamos en el servicio de salud de la universidad que estaba localizado en la Beneficencia del Valle, Piso 9. Beneficencia en la octava, ¿no? sí, la calle del pecado. La calle es pecado, exactamente. Bien, no, mucha historia. Bien. ¿Cómo fue la intervención comunitaria que se realizó por parte del departamento en Agua Blanca a través del nódulo Del núcleo. del mo- El núcleo de atención de la primaria. intervención primaria y diamante? Bueno, eso ya fue, nosotros terminamos en enero y nos graduamos el 24 de febrero de 1987. A mí me llaman de la Fundación Valle del Lili, que en esa época no existía ese edificio. La Fundación Valle del Lili operaba en Centenario, donde ahora están las ambulancias, era una casa pues de una de las familias. Y allí tenían servicios de cardiología y de neumología, era lo que había. Pero ellos se habían creado con todo el apoyo de la familia Garcés Giraldo, de don Álvaro, el abuelo del alcalde actual, y con la esposa Echavarría. Ellos habían creado todo el tema de un centro de salud en el barrio El Diamante, en Agua Blanca, que operaba de 7 de la mañana a 11 del día. Y la directora era la doctora Blanca Lucía Costa, que era salubrista. A mí me llamaron como en abril, mayo de ese año de la fundación y me dijeron, nosotros tenemos esto, ¿usted qué haría allá? Entonces, pues me formé, miré, fui, hice visitas de campo. Después yo les dije, pues yo haría esto, varias cosas. Y entonces me contrataron y yo empecé allá el 1 de julio de 1987. Pues se hicieron muchas cosas, pero les puedo resumir en que en esa época, entonces, no existía la Simón Bolívar, no existía en la ciudad de Cali. O sea, para llegar allí uno bajaba por la 39 y eso eran caminos muy destapados. El centro de salud, allá no había teléfonos, no había ambulancia, no había alcantarillado en la zona del Diamante. Cuando llovía nos inundábamos de abajo y de arriba. No había la iglesia en ese momento. Había un polideportivo, no como está ahora, pues ahora es muy, muy bonito. Y bueno, haciendo el análisis de campo, o sea, uno tenía que bajarse como en lo que es ahora esa Simón Bolívar y de allí para adentro hasta el centro de salud caminando. Estaban los de Juan Bosco, tenían allí un centro de capacitación técnico, pero todo eso no tenía pavimento, no tenía nada. Entonces, y en resumen, yo empecé a ver muchas instituciones que trabajaban en Agua Blanca, que trabajaban en esa zona, pero todo estaba
disperso, cada una hacía una cosa y podía hacer la misma que hacía la otra, pero no dialogaban. Y con la FES, nuevamente, había un programa muy fundamental y muy bueno que se llamaba el programa El Diamante, que era dirigido por una trabajadora social, Pilar, y ella pues hablaba con la gente, tal cosa, tenía ya un grupo de gente haciendo trabajo, pues algo de empoderamiento, pero como les digo, todo estaba disperso. Resumiendo, se hizo un inventario de recursos de qué instituciones, qué organizaciones estaban allí. Eran muchísimas, como 50, 60, porque la gente, había muchas donaciones internacionales, pues en esa zona tan deprimida. Finalmente quedamos 9 instituciones. O sea, se decantó y dije, bueno, o sea, ¿quiénes vamos a trabajar en esto? Y obviamente, pues yo tuve todo el apoyo en la FES, en la Secretaría de Salud estaba el doctor Gabriel Carrasquilla, en la FES estaba el doctor Oscar Rojas, quien después fue el rector, el doctor Guerrero estaba en la Fundación Carvajal, estaba Plan Internacional, que Padrinos, que se llamaba pues en esa época así, la Fundación Sarmiento Palau, Bienestar Familiar, Cinder, que era de la Universidad del Valle, pues que Cinder desapareció, obviamente Universidad del Valle con Departamento de Medicina Familiar, obviamente pues yo iba a incluir a Medicina Familiar y estábamos FEU, Secretaría, Plan Internacional, Sarmiento Palau, Carvajal, Valle de Lili, Bienestar Familiar, Cinder, pues sí, ya la nombré, y pues Universidad del Valle. Entonces, hicimos el inventario de recursos y logramos que esas 9 instituciones se comprometieran a hacer un trabajo coordinado y conjunto con un mismo propósito. Se creó el fondo de contrapartida, cada entidad aportó, sobre todo las fundaciones. Otras, por ejemplo, nosotros en Medicina Familiar aportábamos con el trabajo, con mi trabajo, y yo era funcionaria de Valle del Lili. Ay, la otra entidad era la Secretaría Municipal de Salud, esa somos las 9. Yo era funcionaria de Valle del Lili, pero pues también tenía la camiseta de la Universidad del Valle. A pesar de que en esa época yo no era nombrada, yo era ad honorem, pero todo el tiempo ponía allá en la Universidad del Valle. Entonces, creamos un comité ejecutivo, otros comités operativos, organizamos todo el tema y algunos conceptos importantes a tener en cuenta cuando uno está trabajando con la comunidad es tener organizaciones. Por ejemplo, logramos que Fundación Carvajal, Sarmiento, Valle del Lili, todos los rurales que contrataba de medicina, de enfermería, de odontología, las trabajadoras sociales, psicólogos, todos dependieran de mí. O sea, yo tenía a mi cargo unas 120 personas de funcionarios que no los pagábamos nosotros, los pagaba Las todo instituciones. esto. Después eso se convirtió pues como tal con el nombre del núcleo de atención primaria en salud, que fue el primer núcleo de atención primaria en Colombia, mucho en Centro y Sudamérica. Con esto organizamos, hicimos la sectorización. En ese momento los que conformaron ese núcleo eran Poblado 1, Poblado 2, Vergel, que era Alto y Bajo, Comuneros, Retiro, Diamante, y el otro era Calipso. Y se hizo todo el proceso
con la comunidad en la conceptualización de que si queríamos hacer seguimiento en las casas uno a uno, pues teníamos que sectorizar, teníamos que seguir a las familias, conformamos equipo con los rurales. Yo me reunía cada semana con los de todo a las 7 de la mañana, planificábamos el trabajo y finalmente capacitamos más o menos unas 2.800 voluntarias en salud, que fue todo un aprendizaje porque obviamente eran voluntarias. En la primera selección no tuvimos en cuenta como si veían o no veían, entonces después las gafas, de dónde iban a salir las gafas. eh, ya después fuimos afinando el proceso, se hacía obviamente consentimiento informado, cada una colocaba que era de manera voluntaria. Empezaron como 8 hombres y no quedó ninguno, todas las 2.800 mujeres. Entonces, básicamente con lo que, pues, todo lo que fue dando Agua Blanca y el Diamante, hablábamos con la alcaldía, con la comunidad hacíamos bingos, empanadas, todo lo demás, pero la alcaldía nos daba la maquinaria y el material y sábados y domingos hacíamos jornadas y se pues pusieron el alcantarillado primero, eso sí, la alcaldía. Pero después se hizo el adoquinamiento de calles y allí Fundación Carvajal nos daba los adoquines. Y si ustedes ven Diamante, Poblado 1, Poblado 2, todo eso se hizo allí. Yo en esa época, mi carro, que era un Renault 4 Master, que me salvó porque allí llovía, se inundaba y el carro nunca me dejó tirada. Pero mucho andaba en carretilla, ¿no? Porque eran calles sin pavimento ni nada. Conseguí radioteléfono, pues era época en que no había celulares ni nada, y con eso manteníamos comunicación todo el día, pues con secretaría, logramos ambulancias. El centro, cuando yo me retiré, que me fui a Estados Unidos con la Fulbright, quedó funcionando 24 horas al día. Fuera de eso, hicimos farmacia comunitaria y con las voluntarias yo les alquilaba una parte del centro en 1.000 pesos, porque es que no hay que darles el pescado, sino que hay que enseñarles a pescar. Entonces, ellas manejaban su farmacia. Fuera de eso, hicimos la panadería comunitaria, entonces con Bienestar Familiar, la colombiarina, los muchachitos se cansaban solo de pan. Entonces hicimos, pues se cansaban solo de la colada, entonces empezamos a hacer pan con la Bienestarina o colombiarina, pues de esa época, coladas, de todo. Y también las madres comunitarias surgen de el trabajo en ese núcleo de atención primaria en salud. Teníamos a Bienestar, Luz Elena, era la que coordinaba lo de bienestar allá, Luz Elena Arango. O sea, es que hicimos un equipo fantástico realmente. Pilar Bernal era la del demande. Y con Luz Elena empezamos a ver que pues sí, los niñitos, o sea, dónde comían o si las mamás los dejaban, quién los cuidaba. Entonces empezaron a surgir unas mamás que decían, yo no puedo ir de casa en casa a mirar cómo están las familias, sino que yo puedo quedarme cuidando acá a los hijos de ustedes y, o sea, configuramos todo lo que fue. Y voluntariado. Madres comunitarias también, los comedores comunitarios. Se hizo, bueno, la farmacia, con Carvajal, todo lo que fueron las tiendas comunitarias, se hizo, pero todo eso era parte del núcleo de atención primaria del Diamante. Entonces, simplemente cada fundación o cada organización ponía su experticia en algo. Entonces, obviamente,
Con Carvajal capacitamos a los microtenderos, se crearon microempresas, hicimos el adoquinamiento con Fundación Sarmiento, además de que apoyaban profesionales todo el tema de canalizar para el deporte. Recuerden que ellos tienen la Fundación Sarmiento, bienestar con los hogares, bueno, todo. Y obviamente el empoderamiento de esta comunidad, pues, pero absoluto. Éramos, a partir de allí, entonces se plantea, IOPS le puso pues mucho el ojo a esto, entonces se plantea y de allí nacen lo que son los SILOS, que eran los sistemas locales de salud. Y a partir de ese trabajo en Agua Blanca que nosotros habíamos sectorizado, yo tenía más o menos 130.000 personas a cargo, se hace lo que son las comunas. En Cali, las comunas no existían. O sea, se trabajó con, pues, con el secretario de salud, que tenía línea con alcalde, estaba pues Gabriel Carrasquilla, estaba Luis Fernando Cruz y todo esto. Entonces se trabajó para que se hiciera. Trabajamos la tarjeta familiar. Nosotros desde medicina familiar en la residencia habíamos construido con Orlando Espinosa lo que eran los carnets y unas tarjetas. Cinder venía construyendo una tarjeta que era con unos indicadores mucho más de morbilidad, digamos, y de mortalidad. Entonces empezamos como a combinar todo esto. Hicimos un sistema de información que eran con unas cajas y levantábamos la banderita. Entonces yo le decía a la voluntaria, muéstrame sus 100 familias, ¿cómo están? Entonces si estaban levantadas 15 banderitas cafés, yo sabía que había 15 familias de las 100 de esta voluntaria en las cuales había violencia intrafamiliar. Y así para cada cosa. Eso fue muy interesante y obviamente hacíamos los resúmenes pues mensuales y el resumen anual por cada barrio, sin Excel, sin nada de esto. Ya después entonces nos visitaron de Harvard, nos visitaron los ministros, nos visitaron la Organización Mundial de la Salud, eligió el Diamante, el núcleo de atención primaria del Diamante, como un modelo de atención primaria y los otros dos fueron Niterói en Brasil y Monterrey en México y Agua Blanca en Cali. Esto trabajamos igualmente para ver cómo podíamos construir y hacer un hospital, porque pues toda esta gente le tocaba venir hasta el HV y entonces se consiguieron los fondos para hacer todo el tema del Carlos Olmes Trujillo. Se fundó, se inauguró y después de Isaías Duarte Cancino. Ya pues yo había salido, pero seguía como muy involucrada. Y la Fundación Valle del Lili ya entonces quería hacer su fundación y realmente todo este núcleo nos ayudó mucho porque se consiguieron bastantes recursos. Ustedes saben que los organismos de cooperación internacional, si ven que además hay un trabajo con comunidad seguro, obviamente se consiguieron millones, cientos de millones de dólares para lo que fue la construcción del Valle del Lili que conocemos y que el terreno fue donado, así como el terreno de la Universidad del Valle y el Centro de Eventos Valle Pacífico, por la familia Garcés Miranda. Acá nos donaron 1.000.000 de metros cuadrados, a la Fundación Valle del Lili un terreno significativo, y con todo esto y lo que se iba consiguiendo con la fundación, pues tuvimos y tuve la oportunidad de estar en la primera piedra de la fundación y luego ya cuando se inauguró, que vino el presidente Gaviria y demás. Entonces digamos que el núcleo de atención primaria, el Diamante, fue
la semilla y fue el origen de muchos. Después yo iba a Barranquilla, a toda parte, pues a contar, a compartir el La experiencia. know-how. Y obviamente eso permitió que acá también en el Valle se hicieran otros programas que fueron posteriores a esto, adaptándose a las condiciones de las otras partes, como el programa de cafeteros de la universidad que pues, me correspondió presentarlo. Teníamos el 24 de agosto, lo tenía que presentar. Mi hijo tenía fecha probable de parto el 4 de septiembre y nació el 23 de agosto. Entonces, con el doctor veía yo sentada con oxitocina y él sentado allá y bueno, ¿y qué más? Yo sé qué. Entonces, finalmente, pues al otro día obviamente yo no pude ir a presentarlo y el doctor Mejía fue con el doctor Espinosa y de todas maneras, pues a los 10 días ellos dijeron que querían que yo presentara esta otra experiencia y me fui allá y lo presentamos, nos adjudicaron ese contrato con lo que pagó Cafeteros primero, se compró el primer fax del Departamento de Medicina Familiar. No, increíble. Y entonces Qué belleza. se, ya pues yo no me iba a salir de Valle del Lili, yo estaba comprometida con esto. Entonces se recomendó pues que fuera el doctor Espinosa, quien también pues, estaba toda la trayectoria con, con San Joaquín, con pues lo de comunidad, lo del diamante, los residentes rotaban allá, hacían capacitación a la gente, salían a terreno, todo, o sea, ya había una experiencia pues que se había hecho de departamento. Claro. Y entonces, pues después se hizo lo de cafeteros, o sea, tuve oportunidad pues de participar en la formulación, obviamente, de todo esto y después fue un programa que llevó con mucho éxito el doctor Espinosa hasta que finalmente pues la Federación de Cafeteros decide acabarlo por políticas propias. Allí cambiaron cosas porque entonces, y ya con toda la experiencia que habíamos tenido, entonces ellos no iban a ser voluntarias de salud, sino hicieron la misma pues capacitación que habíamos dado, modificando algunas cosas, pero ellos entonces le llamaron mejoradoras de la salud y les pagaban. Entonces ya no eran voluntarias, sino que eran unas empleadas y se contrataron médicos familiares que iban y tenían a cargo en los diferentes municipios, en Restrepo, de Jamundí, en, bueno, los distintos de cafeteros, llevaban a cabo todas estas actividades y también pues iban haciendo los indicadores y todo. Fue un programa muy, muy bello. Después nosotros hicimos con el gobernador Angelino Garzón, en esa época yo estaba de decana y me llamó para ver si hacía un programa de atención primaria en salud para el Valle del Cauca. Entonces hicimos la formación de los profesionales, inclusive escribimos 4 libros con un equipo, con Dora Patricia, con Eliana, con el comunicador Manuel Llanos, con el contador Fernando Villarreal, la trabajadora social Melba Gómez, y yo hicimos la capacitación en diplomados para profesionales en ciencias sociales, profesionales de la salud, para la comunidad, y uno de aspectos fundamentales que lo hacían todos. Y luego los subdividían. Bien. Un programa bellísimo. Ganamos como 850 personas para el Valle del Cauca y también allí pues a las personas de la comunidad les pagaban. Ahora, o sea, salió Angelino y como pasa muchas veces se pierden continuidades, pero lo interesante es que ahora se ha retomado de parte de la gobernación y se encuentran muchas de las personas que fueron entrenadas en esa época, pues ya con el know-how. Digamos que, pues así hay otras cosas,
de atención primaria, pero pues yo creo que como lo grandote es eso. Correcto. Bueno, ¿y qué rescatas tú de la direccionalidad metodológica de la acción del doctor Diego Medina? Mire, hablar de Diego Mejía yo puedo tardar, creo que años. Yo les puedo pasar una semblanza que yo hice del doctor Diego Mejía cuando desafortunadamente se nos murió un Jueves Santo, ahogado en Bahía Solano. No, Eso fue un golpe absolutamente difícil. Él ya se había jubilado de la universidad, pero pues seguía allí con nosotros. Yo les puedo pasar esa semblanza donde allí escribo, pues, buena parte de quién era. Era una persona humana, un caballero, absolutamente culto, de buenas maneras, dedicado, que tenía un don de gentes grandísimo, sabía construir redes, trabajar en equipo y sobre todo que iba adelante en su pensamiento de los demás. Una familia muy bella con María Consuelo. María Consuelo, su esposa, mm, ella era otro personaje de medicina familiar, lo apoyaba en todo. Él decía, bueno, me voy a reunir con los residentes acá y por lo menos los 10 y los 6 que entraron después, los 16 primeros, nosotros gozamos de mucho trabajo, pero de mucho consentimiento que nos daba el doctor Mejía. Nos invitaba a su casa, nos contaba la vida y saqué rescato que era una persona muy sagaz, absolutamente inteligente. Nosotros teníamos que revisar todo ese primer año. Hay un libro clásico de medicina familiar que es el de Jack Medali. Y Medali en cada capítulo iba describiendo como el ciclo vital, ¿cierto? Que con el preescolar, el escolar, tal cosa, tal. Y entonces, todos los lunes, nosotros a las 7:30 de la mañana estábamos revisando el capítulo y eran textos en inglés que no pude conseguir. Y entonces había un residente de los que entraron después de los 6 que no siempre leía el capítulo y empezaba diciendo, no, por decir algo, Jonathan, creo que se llamaba una de las, es que Jonathan tal cosa, y el doctor Mejía era tan sagaz que dice, claro, Jonathan, entonces cuéntanos. Y lo enredaba, y el otro decía un montón de mentiras. Y cuando terminaba de decir, le decía el doctor aquí, entonces tienes que leer porque Jonathan no existía allí, porque tanto, porque tal otra. Pero me entiende, era una persona de ese talante, ajá, que era supremamente brillante y que le enseñaba a uno, en cada oportunidad, él le enseñaba a uno desde su vida, desde su sapiencia, desde sus maneras. Entonces, no, pienso que nosotros sí tuvimos un privilegio muy grande de tener a Diego Mejía y Diego Mejía Gómez, y eso dejó una semilla que considero ha dejado muchos frutos porque nosotros, o sea, los que yo estuve ahora ya son 17, 18 programas de medicina familiar en el país y yo he estado involucrada en la creación de unos 11, 12 programas. Pero más que eso, nuestros egresados, o sea, todos los programas que se abrieron después, nosotros estuvimos desde el 84 como hasta el 96 casi, que se crea el segundo programa, que es la Javeriana, y lo crea un egresado nuestro en Javeriana.
En el bosque otro egresado nuestro, en la sabana otro egresado nuestro. O sea, les puedo decir, en el país, en la del Cauca, en casi todos los programas han sido nuestros egresados. Ahora ya tenemos muchos programas y obviamente los que van, o sea, son de otras partes, pues van creando otros programas, pero la verdad es que yo creo que el camino que sembró sí fue muy grande, muy claro. Y obviamente, si hay algo que caracteriza al médico familiar es la resiliencia. Y creo que también nos ayudó a forjar eso. Yo siempre digo, uno, por ejemplo, cuando estuve decana o en los distintos cargos, yo digo que el ser médica familiar ha sido muy importante porque con los elementos que uno tiene de terapia, de conciliación, de educación, de pensar en la persona, obviamente me abre muchas miradas para poder tener buen trato y otras cosas. Y yo siempre les digo, uno, pues con estos cargos y lo que nos ha tocado a nosotros, nos tocaba tener el cuero duro y la mamá de caucho, porque hemos recibido mucha agua sucia, pero allí seguimos. Y algo que también quiero destacar es que, pues por medicina familiar nadie daba nada y a punta de pulso, de coraje, de compromiso de nosotros, hemos estado en una época, no lo digo por ahora, yo pienso que ya no estamos en ese primer lugar, pero durante muchos años fuimos el departamento de la Escuela de Medicina y el grupo de la Facultad de Salud con mayor número de publicaciones. Y eso, pues, es muy importante. Que haya llegado a decana, o sea, primera mujer decana, y siendo médica familiar, eso fue otro logro. El doctor Herrera fue decano después, pero que todos nosotros hayamos alcanzado puestos destacados, o en este momento en el departamento somos 3, 4 profesores del departamento que somos de la Academia de Medicina del Valle. ¿Me entiende? O sea, son demasiadas cosas y creo que sí tenemos mucho para mostrar, porque pues es algo que nosotros hemos logrado. Claro. Y ustedes Que que, tuvimos pues al mejor maestro y a los mejores maestros y apoyo político de parte del doctor Oscar Bolaños Manrique. sí, muy importante toda esa remembranza y toda esa experiencia. Y finalmente, doctora Liliana, ¿cuál ha sido la huella que ha dejado el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad del Valle en usted? Para terminar. Pues es que, como digo yo siempre, medicina familiar es un estilo de vida y es mi estilo de vida. Entonces, yo sin medicina familiar no vivo. Perfecto. Ahí lo dice todo. Así, de esa manera. Bien. Doctora, muchas gracias. Muy amable por este espacio, por este momento tan importante e histórico, porque realmente lo que se intenta es retomar, recoger esas experiencias, esos momentos tan vividos de parte de ustedes que fueron los primeros, los pioneros, Un momentico. y estamos ahí aportando un granito de arena para todo este proceso tan importante para la Universidad Valle, de lo que es la memoria histórica y lo que seguirá siendo a medida que va pasando el tiempo para los nuevos residentes y los nuevos médicos. Y claro, hay que tener cosas muy grandiosas también más adelante. Con todo gusto. Muchísimas Con todo gusto. gracias. Bueno,